Muy bien, el día de hoy vamos a resolver el problema 4.10 de la guía número 2 que dice así. La fuerza F igual a 12 kN. Un ingeniero estructural determina que la magnitud del momento debido a F respecto a P no debe exceder los 5 kN. Pregunta, ¿cuál es el rango aceptable del ángulo alfa? Suponga que alfa está entre 0 y 90 grados. Y bueno, aquí tenemos una fuerza que se está aplicando en este punto de esta viga. Y resulta que el momento máximo con respecto al punto P que puede soportar esta conexión es de 5 kN. Y hay que determinar qué ángulos son seguros para aplicar esta fuerza de 12 kN. A diferencia del problema anterior, pues aquí la fuerza es constante, lo que es variable es el ángulo, lo que complicaría bastante pues el análisis de este problema utilizando directamente la definición de momento de una fuerza con respecto a un punto. Por ello, vamos a utilizar el teorema de Variñón que nos permite descomponer esta fuerza en sus componentes y posteriormente sumar los momentos de cada una de esas fuerzas. Entonces vamos a elegir un sistema de referencia, en este caso horizontal vertical. Aquí vamos a poner el eje X, el eje horizontal, y luego vamos a poner acá el eje vertical. Este va a ser el eje Y. Vamos a dibujar las componentes de esta fuerza en cada uno de los ejes. Vamos a tener una componente horizontal. Aquí ya la estamos dibujando. Y pues vamos a llamarle Fx. ¿Sí? Esta es la componente a lo largo del eje X de la fuerza. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos una componente vertical. ¿Sí? Que esta es la proyección de la fuerza a lo largo del eje Y. Y pues vamos a ponerle Fy. Entonces ya la tenemos aquí. Perfecto. Vamos a ver qué datos tenemos. Vean que aquí, al igual que en el problema anterior, no es necesario realizar un diagrama de cuerpo libre. Y dentro de los datos, pues conocemos la magnitud de la fuerza. En este caso tiene una magnitud de 12 kN. Y nos dicen que el momento con respecto al punto P que puede producir esta fuerza F, el máximo soportado, es precisamente de 5 kN. Vean que la unidad es unidad de fuerza, en este caso kilonewton, por unidad de distancia que es el metro. Y lo que tenemos que hacer pues es calcular este momento en términos de el ángulo. Pero pues vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a calcular el momento con respecto al punto P de la componente Fx por un lado, y por el otro pues vamos a calcular el momento con respecto al punto P de la componente Fy. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque vamos a utilizar el teorema de Variñón. ¿Qué dice el teorema de Variñón o cómo lo podemos expresar? Pues que el momento con respecto al punto P de la fuerza es igual al momento con respecto al punto P de la componente Fx más el momento con respecto al punto P de la componente Fy. De tal modo que este problema, que es complicado porque depende del ángulo, podemos simplificarlo, podemos hacerlo más sencillo dividiéndolo en estos dos momentos. Entonces ya tenemos estas componentes, vamos a ver cómo quedaría cada una. Por ejemplo, Fx pues es la proyección de la fuerza que tiene una magnitud de 12 kN, y hay que proyectarla sobre el eje X con la función coseno, en este caso el coseno de alfa. Y la componente Fy pues esta es igual a 12 por el seno de alfa. ¿Sí? Aquí claramente vemos que este es el cateto opuesto del triángulo rectángulo que se forma de este lado. Bueno,
vamos a calcular cada uno de estos momentos. Para ello ya tengo la magnitud de la fuerza, ahora nada más hay que ver el brazo de palanca o la distancia de la línea de acción al punto. Aquí, por ejemplo, estoy prolongando la línea de acción de la componente Fx y es claro que la distancia de esta línea de acción al punto P es 1 metro. De tal modo que esta componente que tenemos acá, vamos a ponerla, pues va a ser simplemente la magnitud de la fuerza, que viene siendo 12 por el coseno de alfa, por 1 metro. Ya no voy a poner por 1, ¿sí? Porque pues da exactamente lo mismo y esto ya nos da unidades de kilonewton metro, porque ya multiplica por una unidad de distancia. Para la componente Y vamos a hacer lo mismo, vamos a prolongar su línea de acción y bueno, aquí por el dibujo quizá no se alcance a notar, pero en realidad esta línea de acción pues está a 2 metros de distancia del punto P. Por lo tanto, pues nada más hay que multiplicar 2 metros por Fy. Pero bueno, al multiplicar Fy por 2 sería 12 por 2 es 24. De tal modo que este momento vale 24. Ahora ya nada más faltaría ver el signo de cada uno de los momentos. Recordemos que la convención que estamos utilizando es que si una fuerza produce una tendencia al giro en sentido contrario al de las manecillas del reloj, va a ser un momento positivo en convención con el crecimiento de los ángulos, y si produce una tendencia en sentido de las manecillas del reloj, va a ser signo negativo. En este caso, la componente en Y de esta fuerza produce una tendencia al giro positiva y la componente en X produce una tendencia al giro negativa. Entonces, en X le ponemos el signo negativo. Y bueno, aquí ya nada más falta la unidad, que también son kilonewton metro. De tal modo que este momento, con respecto al punto P de la fuerza F, es igual a la suma de estos dos momentos que tenemos acá. ¿Sí? 24 por el seno de alfa menos 12 por el seno de alfa. Y ya quedó. Este es el momento que produce la fuerza F con un ángulo variable respecto al punto P. Ahora lo que necesitamos encontrar pues es aquel ángulo crítico para el cual, al sustituirlo aquí, este momento vale 5 kilonewton metro. Entonces vamos a plantear la ecuación. La ecuación crítica o ecuación de ruptura, ¿sí? Porque es precisamente ese valor que hace que se llegue al máximo momento. Pues va a ser precisamente esta expresión que tenemos aquí, igualada a los 5 kilonewton metro. Y ya quedó. En principio, pues tenemos que buscar un ángulo que esté entre 0 y 90, que al sustituirlo aquí de 5 kilonewton metro. Vamos a resolver esta ecuación. Para ello, necesitamos transformar lo que viene siendo la función trigonométrica seno en la función coseno o viceversa. Para ello, vamos a escribir la ecuación de la siguiente forma. Este término lo dejamos aquí. Vean que este término que está restando va a pasar sumando del otro lado, ¿sí? En este caso, pues va a pasar sumando y de este lado más 5. Ahora, hay una manera en que podemos conectar el seno de un ángulo con el coseno de un ángulo a través de la identidad pitagórica. Sin embargo, la identidad pitagórica, pues, relaciona el cuadrado del seno con el cuadrado del coseno. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a elevar al cuadrado esta ecuación. Este primer término, al elevarlo al cuadrado, pues vamos a ver qué obtenemos. Por un lado tendríamos 24 al cuadrado. Vamos a hacer el cálculo. 24 al cuadrado da 576. ¿Sí? Entonces aquí tendría 576 por el seno de alfa al cuadrado. Entonces ahí apareció el seno cuadrado. Luego lo que vendría siendo este término al cuadrado, pero pues este término es 12 por 12, 144 por el coseno de alfa al cuadrado.
luego más el doble producto de este término por este término. Pero bueno, 5 por 12 es 60 y el doble pues es 120. 120 por el coseno de alfa y luego pues simplemente le sumamos 25. Aquí podemos utilizar la identidad trigonométrica pitagórica que nos dice que el seno cuadrado de alfa es 1 menos el coseno de alfa al cuadrado. Y de este lado pues queda exactamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos estos mismos términos. Vamos a trabajar un poquito la expresión. ¿Sí? Vamos a ponerla aquí abajo y vamos a multiplicar este binomio por 576, de tal modo que aquí quedaría 576 menos 576 por este término, y vamos a agrupar todos los términos. Vean que aquí aparece un término con coseno cuadrado de alfa y aquí este término con coseno cuadrado de alfa. Entonces tendríamos lo siguiente. Este término que está restando lo voy a pasar sumando, entonces quedaría algo así como 576 más 144 por coseno cuadrado de alfa o coseno de alfa al cuadrado, más 120 por coseno de alfa y finalmente más 25 y menos 576, menos porque este término tiene signo positivo, al pasarlo del otro lado queda con signo negativo. Y vean que esta es una ecuación cuadrática en el término coseno de alfa. Vamos a hacer los cálculos para ver cuánto nos da. Entonces tenemos por un lado 576 más 144. ¿Sí? Eso da 720 y 25 menos 576 da menos 551. Entonces vamos a escribir esto. Esta ecuación pues es equivalente a la que voy a escribir a continuación, ya con los cálculos hechos. Quedamos que esta suma da 720. Y esta de acá, ¿cuánto daba? Vamos a revisar. ¿Sí? Menos 551. Perfecto. Entonces queda con signo negativo. Es una ecuación de segundo grado. Y pues vamos a resolverla. De hecho, vamos a reescribirla para que sea un poco más claro lo que estamos haciendo. Vamos a escribirla como u al cuadrado, luego por u. Y cuando la resolvamos, u pues va a ser igual al coseno de alfa, de donde alfa, que es el ángulo que estamos buscando, pues va a ser el arco cuyo coseno es u, ¿no? La función inversa del coseno. Para resolver esta ecuación vamos a utilizar la calculadora. ¿Sí? Vamos a ver cómo se puede utilizar para resolver esta ecuación. Entonces vamos a borrar esto y vamos a definir un polinomio de segundo grado. En este caso, para definir un polinomio de segundo grado, pues lo definimos por medio de un vector que tiene sus coeficientes. En este caso, comenzando con 720, que es el coeficiente del término cuadrático, luego 120, que es el coeficiente del término lineal, y menos 551, que es el coeficiente pues independiente. ¿Sí? Ahí tenemos un vector. Y esta ecuación tiene dos raíces que las podemos obtener por fórmula general. Aquí la función para obtener las raíces es roots y le damos como entrada los coeficientes del polinomio. Al darle enter, ¿qué estamos viendo aquí? Que hay dos soluciones. Una negativa, que le vamos a llamar u1, que es precisamente el primer término que tenemos aquí, y u2, pues es el segundo término que tenemos acá. Del análisis que habíamos hecho, ahora que ya tenemos el valor de u, puedo conocer el valor de alfa. En este caso, alfa es el arco cuyo coseno es u. Vamos a hacer este cálculo y para que nos dé directamente en grados, vamos a poner aquí alfa 1, es a
cos y d para que nos den grados de 1. Vemos que hay un ángulo de 164 grados, pero el problema nos especificaba que el ángulo tiene que estar entre 0 y 90. Pero pues tenemos otra raíz, entonces vamos a ponerle alfa, arco cuyo coseno es U2 y da 37.304 grados. Entonces vamos a sustituir esto acá y pues ese debería ser el ángulo que cumple con la restricción que nos estaban dando. Entonces aquí tenemos 37.4 grados, ya nada más faltaría comprobarlo en la calculadora. ¿Qué ecuación se tiene que cumplir? Pues esta ecuación que tenemos aquí, ¿verdad? Esta que es la más sencilla. Vamos a ver si efectivamente se cumple utilizando la calculadora y aprovechando que ya tenemos aquí el resultado guardado. Entonces 24 por el seno de alfa menos 12 por el coseno de alfa. ¿Y esto cuánto tiene que ser? 5, efectivamente. Por lo tanto, el rango, digamos, permisible de valores que puede tomar ese ángulo va desde 0 hasta 37.03 grados. ¿Sí? Entonces el rango seguro pues es desde 0 hasta 37.3 grados. Y ya con eso terminamos este problema de momento de una fuerza con respecto a un punto utilizando el teorema de Varignon. ¿Ok? Bueno, nos vemos hasta la próxima.